Es momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias, y hace pocos días el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, fue electo para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la OEA, y ya lo recibimos en estudio para conversar sobre este nuevo puesto. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días. Bueno, para bajar a tierra de repente, este es un cargo que solo han ocupado 3 uruguayos en 40 años. ¿En qué consiste su nueva tarea a nivel internacional y qué tipo de casos le llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por estatuto, está definida como un organismo autónomo cuya función es interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados. Está integrada por 7 jueces elegidos por mayoría absoluta de todos los países que aceptan la competencia de la Corte. En el caso nuestro votaban 23 países, pero finalmente hubieron 22 votos y nos votaron 16 países, lo que es una mayoría bien importante. Y si vemos lo que ha sido la historia reciente de la región, vemos que la Corte ha intervenido en casos como el de Venezuela, como en todo, sobre todo justicia de transición, en prácticamente todos los países que han tenido violaciones a los derechos humanos durante dictaduras, y la Corte acaba de dictar una sentencia la cual determina que Perú revise las condiciones en las cuales se concedió el indulto al expresidente Fujimori. O sea que la Corte tiene 3 aspectos en su competencia. Uno es directamente lo que se llama el aspecto consultivo, en el cual se presenta una denuncia de un particular o de un grupo de particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión es la única que puede plantear un caso ante la Corte, y lo plantea la Comisión en nombre de las víctimas y demanda al Estado. Claro. Entonces, siempre los demandados son los Siempre estados. los demandados son los estados. Entonces, la Corte lo que hace es dicta una sentencia y determina si el Estado tiene o no responsabilidad internacional por haber violado la Convención. En ese caso dicta una serie de normas que se llaman estándares, que es cómo determinado derecho debe ser aplicado, ¿verdad? La otra área de competencia de la Corte es el área consultiva, donde, por ejemplo, ha sido notoria una opinión consultiva reciente, donde un Estado o un organismo de la OEA le pregunta a la Corte cuáles son los criterios de aplicación de determinado derecho humano. Ahí está. Entonces, recientemente han habido 2 opiniones consultivas que han generado mucha repercusión, una vinculada con el medio ambiente y otra vinculada con el tema de acceso a la justicia de las personas LGBTI, y entre otros hubo un pronunciamiento ahí sobre el matrimonio igualitario. Es bien interesante porque en momentos en que hay muchos cuestionamientos a violaciones de derechos humanos en el continente, el caso de Venezuela es de los más notorios. Bueno, la Corte que usted va a integrar va a tener que resolver sobre muchos temas de coyuntura muy candentes. ¿Cómo está Uruguay en materia de derechos humanos percibido desde ese ámbito? Bueno, y en tercer lugar, la competencia que tiene la Corte es la posibilidad de dictar medidas cautelares, ¿verdad? Ahora, Uruguay en realidad que tiene 2 sentencias en etapa de supervisión y cumplimiento, que son la denominada, la sentencia vinculada con el ex ahorrista Banco Montevideo y la sentencia del caso Hellman. Y hace mucho tiempo, porque es una de las facultades consultivas, el gobierno uruguayo hizo una consulta sobre el ajuste de la convención, de la ley de caducidad a la Convención Americana. Estamos hablando de los años inmediatamente al dictado de la ley de caducidad, y la Corte lógicamente resolvió que la ley de caducidad no se ajustaba a la Convención. Pero nosotros tenemos en el continente una visión de que Uruguay es un país que respeta los derechos humanos, donde rige el Estado de Derecho, donde hay independencia de poderes, y eso hace que no tenga muchos asuntos ante la Corte. Hay países que tienen más de 20 asuntos, en fin. Pero, Manrique, hay un tema que ha estado en el debate en el último tiempo en Uruguay, que está vinculado al nuevo Código del Proceso Penal, que en su momento, cuando se presentó, se dijo que era mucho más garantista en materia de derechos humanos conforme al derecho internacional. ¿Cómo ha visto ahora ya desde afuera este debate y esta intención que hay de modificar el código con algunas medidas que dicen algunos que en realidad son un retroceso? Sí, yo siempre digo que el Código del Proceso Penal se caracteriza
en líneas generales por tres grandes cambios, ¿verdad? Uno, indudablemente, es el pasar a un proceso penal acusatorio y oral con plena participación del público en cuanto a las audiencias, en el cual el juez pasa a tener un papel meramente de tercero imparcial sin tener ninguna posibilidad de ninguna actividad probatoria. Esto recientemente ha habido un debate sobre si un juez había o no dispuesto a determinadas medidas probatorias. Un juez con este sistema no puede disponer ninguna medida probatoria. Sí, Chediak decía es un juez menos poderoso, es un juez que tiene que resolver. Exactamente, se dedica a resolver y actuar de manera imparcial, asegurando la igualdad de partes en el proceso. El otro elemento es el tema de la prisión preventiva, en el sentido de que el derecho en la aplicación del principio de inocencia, de que la persona a la cual se le imputa un delito pueda esperar la sentencia de condena en libertad y vaya a la cárcel una vez que está condenado. Y el tercer elemento es el desarrollo de una serie de institutos que tienden justamente a que la acción penal no sea la respuesta en todos los casos. Se habla de mediación, se habla de acuerdos conciliatorios, el mismo proceso abreviado es una forma de vincularse el tema de la prueba del ilícito y apuntar el tema a la sanción que se va a aplicar. Y estos principios con los cuales todo el mundo comulgó, porque este código fue aprobado por unanimidad. Quiero recordar que muy poco tiempo antes de empezar a regir el código, el 1 de noviembre del año pasado, se aprobó una ley que trajo, por unanimidad para los partidos políticos, que trajo los acuerdos conciliatorios, la mediación penal, la suspensión del proceso y el juicio abreviado. Todo eso se votó con el consenso de todo el sistema político. ¿Y ahora? Y ahora tenemos que aparentemente hay un consenso de gran parte del sistema político para volver a otras cosas. Lo que yo debo decir es que, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la prisión preventiva solamente se puede aplicar por lo que se denomina por motivos cautelares, porque es solamente una medida cautelar. Entonces, solamente en caso de que la persona pueda fugarse, se sustraiga el proceso o pueda afectar la prueba mediante amenaza de testigos, supresión de prueba, etcétera, se justifica tenerlo al individuo privado. En resumen, usted dice que no sería conveniente aplicar estos cambios que se están introduciendo en la ley. Yo la visión que tengo, y he trabajado, como todo el mundo sabe, es decir, hemos generado un acuerdo con la Presidencia de la República que permitió que la Corte tuviera los fondos necesarios para poder implementar el Código del Proceso Penal. Yo lo que creo, primero, que ha habido un gran apresuramiento en ponerlo en funcionamiento. Había operadores del sistema político, de dentro y de fuera del sistema político, muy apurados porque esto empezara a regir, y que estamos a muy pocos meses de la vigencia y se le están imputando al régimen algunos temas que son de tipo organizativo. Es decir, si se calculó mal el número de denuncias que iban a tener que tener en cuenta los fiscales, si se calculó mal el número de fiscales, si hay dificultades de coordinación entre la policía, los fiscales y en parte con los jueces, esos son problemas que tienen que ver al funcionamiento del sistema, al desarrollo del sistema en el campo una vez que está funcionando, y no a lo que es el sistema en sí. Es decir, la experiencia que hay es que en todos los países en los cuales una reforma procesal de esta envergadura y de esta profundidad empezó a regir uniformemente en todo el país sin haber hecho una prueba previa, ahí surgieron estos inconvenientes. Bien. Y surgieron estos a veces duros enfrentamientos entre los distintos actores. Bien. Porque cada uno no termina de acomodarse en el rol que le corresponde en el nuevo sistema. Ricardo Pérez Manrique, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.